Muy buenas noches, arrancando Sin Hilo, un programa cargado, como decíamos recién en el pase en nuestro noticiero, porque tenemos temas que son los de la agenda de este momento para desarrollar. La agenda político-partidaria, político-electoral, tenemos mucho material, muchas cositas interesantes para hablar después de lo que es este relanzamiento de campaña del justicialismo, que es el partido que más noticias ha generado en las últimas horas con la visita a la Casa Rosada. Vamos a hablar de una de las noticias también de la semana, ya con una candidata confirmada como es Edith Terenzi, que va a estar aquí visitándonos dentro de Juntos por el Cambio, que lo va a estar acompañando a Ignacio Nacho Torres en esa, que es una de las 5 propuestas que llegan entonces a las elecciones generales del 14 de noviembre. Pero decía que hay una agenda que tiene que ver con el empleo público, que tiene que ver con lo estatal, pero cuando uno dice el empleo público son servicios básicos. Decimos empleo público es la educación, es la salud, es la seguridad. Hay medidas de fuerza que se vienen ya llevando adelante y están anunciadas. Mañana comienzan 2 días de paro convocados por gremios docentes. Hay paro en un sector de la salud. Hay paros convocados por determinadas áreas de ATE, por ejemplo. Bueno, y hoy estuvieron movilizándose de las fuerzas de la policía, también disconformes con el aumento anunciado por el gobierno. Así que qué mejor, decía yo, que poder charlar aquí con una de las personas que es clave dentro del gabinete provincial en este tipo de temas, es decir, en dialogar con los gremios, en tratar de establecer una negociación y en poder llegar a algún tipo de acuerdo. Algo que hoy no lo estamos viendo, hay que ver si está abierto el diálogo y si se puede llegar a una paritaria. De hecho, los gremios están pidiendo que los convoque la Secretaría de Trabajo para empezar negociaciones formales, mientras el gobierno lo que ha dicho es que avanzaría igual a través de la vía del decreto o del DNU, que es una de las cuestiones que me quiero sacar la duda aquí. Digo, qué mejor que presentarlo al ministro de Gobierno de la provincia del Chubut, José María Grassini. ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás, Pablo? Bien, bueno, a ver, ¿en qué instancia estamos? Ya hay una definición tomada, quiero arrancar por acá, del gobierno, de que el aumento del 10%, la primera etapa del aumento se paga, más allá de que la mayoría de los gremios ha dicho que es poco, que no están satisfechos, van a avanzar igual. Bueno, yo creo que el punto de partida comienza cuando el gobierno hace ya un año trazamos un plan económico donde el gobierno venía con un retraso salarial con los sectores de la administración pública, con la mayoría de todo el sector público, donde teníamos entre 60 y 90 días de retraso salarial, donde llegamos a un diciembre donde habíamos acumulado 2 aguinaldos. En base a eso generamos un plan económico de recuperación, de acompañamiento con la recaudación para poder nivelar los niveles de ingresos de la provincia, más allá del golpe que pudo haber tenido la provincia con la propia pandemia, que repercutió mucho en los ingresos provinciales. A su vez, con la elaboración de ese plan, bueno, empezamos un camino de diálogo, de conversar, de construir con los diferentes sectores que representan a los trabajadores y logramos en el mes de mayo organizar una salida a través de ese plan con una salida en cuotas de cuotificar un mes y empezar a abonar al día y a terminar esas cuotas, terminar con todos los salarios de los trabajadores al día. Los rangos más altos, los 3 y 4 en principio, ¿no? Exactamente, cosa que hoy ya estamos a un mes de lograrlo. Los ingresos evidentemente han mejorado de la provincia, estamos logrando un equilibrio y entendemos la necesidad de los sectores del trabajo de plantear y pedir una cuestión que han perdido salarialmente contra la inflación, pero también nosotros tenemos una responsabilidad que es la de gobernar. Tenemos la responsabilidad de administrar y ver los números reales de la provincia, no caer en tentaciones ni en discursos políticos vacíos donde no se pueda cumplir y arrastrar nuevamente a la provincia a una crisis, y a través de eso hemos elaborado una propuesta salarial que seguramente entendemos cuando algunos sectores manifiestan su disconformidad, pero también es una realidad de los números de la provincia. Hoy por hoy podemos salir con este 10% de aumento, eliminando el bono que muchos de los sectores gremiales pedían que no fuese un bono. Escuchamos a la gran mayoría de los sectores y hoy estamos saliendo con esta propuesta de eliminar el bono,
de pasar el 10% al básico, y en el número donde el bono era mucho más alto, mantener con un ítem para que la gente no pierda salarialmente con respecto al valor del bono. Entonces creemos que ese camino va a poder permitir seguir normalizando las cuestiones del Estado, pero fundamentalmente la economía. Así que creo que vamos a seguir conversando, el gobierno no cierra ninguna puerta con esta disposición, si la tenemos que tomar, de sacar por decreto el aumento. Para eso el gobernador ha sido elegido, para también no gobernar únicamente para los sectores públicos, sino también para el sector privado. También entendemos y escuchamos a los sectores privados de la provincia que están atravesando todavía una situación muy difícil. Aparte, la recaudación de la propia provincia proviene de los sectores privados. Entonces creemos que tenemos que acompañar a todos. Vamos a seguir teniendo la mano, el diálogo, estamos abiertos a seguir escuchando, pero también tenemos que tener la responsabilidad de administrar bien los fondos que tenemos. Primera duda, para si vuelvo a la primera pregunta, se desprenden un montón realmente de todo lo que estaba comentando. ¿Es un decreto común del gobernador o la idea es que sea un DNU firmado por todo el gabinete de ministros que deba ser ratificado por legislatura para tener fuerza de ley? Hoy por hoy todavía nosotros no damos cerrada la posibilidad de seguir dialogando con diferentes sectores de los trabajadores, pero O sea, usted pretende que, perdón, ¿eso qué quiere decir? ¿Que firmen un acta los gremios como si cerrando una especie de acuerdo paritario? Sí, fundamentalmente hay sectores que han acompañado y que han escuchado y entienden la posibilidad y la perspectiva a la cual apunta el gobierno. Seguramente hoy la desconformidad surge de los sectores de menor ingreso. También el gobierno va a escuchar a esos sectores, los vamos a seguir escuchando y vamos a seguir dialogando para buscar una recomposición. También cuando uno observa, y es una realidad, en el ingreso promedio de los asalariados públicos, Chubut se encuentra entre la segunda y tercera provincia con mejores salarios a nivel público. Está manifestado a nivel nacional a través del INDEC y a través de diferentes organismos privados que han realizado los números y han revisado los números de todas las provincias. Así que creo que seguramente la inflación ha golpeado el hogar de todos los chubutenses y de los del sector público, pero también lo han hecho con el sector privado y estamos atravesando tiempos difíciles, no únicamente en nuestra provincia, sino en todo el país, y la inflación es algo que golpea en todo el país, ¿no? Lo de los sectores de menores ingresos que usted decía, estoy pensando básicamente en ATE, entre otros gremios, que representa a trabajadores que tienen la escala más baja. Lo que cuestionan en la metodología de dar lo mismo a todos, ellos dicen, ¿por qué no discutir cuestiones particulares en el caso de ellos? Porque dar un 10% implica que un sueldo de 40.000 pesos son 4.000 y un sueldo de 400.000 son 40.000. Lo que ellos dicen es seguir agrandando la desigualdad, ¿no? Bueno, por eso la mirada del gobierno ha sido que para los sectores de menor ingreso no está enmarcado en ese 10%, porque el 10% va al básico, pero se mantiene la diferenciación en el salario del trabajador, manteniendo el porcentual al que percibía el bono. Entonces, en un salario inferior a lo establecido, estaría casi en un nivel del 20%. A ver si lo entendí. Es decir, si, el bono significaba 5.000 pesos. Si tenés un sueldo muy bajo, que el aumento del 10% es menos de 5.000, se te van a respetar por lo menos hasta llegar al nivel del bono. Exactamente. Bien, igual lo que escucho del lado y hablábamos con Quiroga en estas horas, es que igual sigue siendo un sueldo muy bajo con respecto a otras áreas del Estado. Si se pudiera poner más el acento, plantean en esos sectores en particular que son los más castigados por la situación económica, ¿no? Sí, seguramente la mirada debería ser hacia todos los sectores. Si uno analiza sueldo por sueldo y sector por sector, evidentemente hay sectores que sí se han ido mejorando y han tenido una mejoría salarial, que entre ellos también están los auxiliares de la educación. Es cierto lo que manifiesta el señor Quiroga, pero también es muy cierto que la recuperación que han tenido ha permitido nivelar y obtener un ingreso promedio del trabajo del auxiliar de la educación y seguramente también de los docentes, que deben tener una mejoría, pero también debemos respetar los números
que tenemos en cuanto a la generalidad de los trabajadores públicos. Entonces, a veces tomar definiciones en particular pueden perjudicar en lo general, ¿no? Usted hablaba de la escala a nivel nacional. Escuché dirigentes docentes decir que el salario docente, que había llegado a estar entre los mejores con el aumento del 2019, con tantos meses sin aumento bajó al 10º lugar o a la mitad de la escala a nivel nacional. Sí, estamos entre la 7 y la 9ª provincia de las que mejores pagan salario docente. Sí, es cierto que bajamos del 3er al 7º o 8º lugar entre las provincias mejor asalariadas en cuanto a ese sector. También es la realidad que en una provincia a veces cuando se anuncia un aumento del 50%, en alguna provincia del norte estamos hablando de sueldo de base de 12.000 pesos. Entonces, cómo repercute en la economía de cada provincia es diferente, y también nosotros tenemos una ventaja que no hay en el norte, que es el acompañamiento de la zona patagónica, y también hay algo que perjudica también a los sectores de mayor ingreso, que es el impuesto a la ganancia, que a medida que va aumentando el salario del trabajador docente, también tiene mayor alcance el impuesto a la ganancia, entonces eso no le permite verlo reflejado tampoco en el aumento, ¿no? Bueno, hay que aclarar que los sueldos de educación aproximadamente son la mitad de la masa salarial de la provincia, ¿no? Sí, la incidencia. Nosotros tenemos una inversión de lo que recauda prácticamente la provincia, y el 50% de los ingresos de la provincia van destinados a los salarios del sector docente. Le pregunto esto porque lo que ha trascendido es que, bueno, uno veía la paritaria nacional, la que estaba todavía el exministro ahora Trota, se hablaba de cifras que son importantes, de un orden de un 40%, un 45%, y a la vez el planteo del gobierno provincial es, bueno, nos están regulando las cuentas aquí, no nos permiten, porque se ha pedido plata, aumentar el gasto público, pero se dan esas paritarias nacionales que en el caso de Chubut, díganos qué hacer, digamos, ese es un poco el planteo, es decir, o pagamos eso o acatamos lo que nos marca el Ministerio de Economía. Bueno, sí, fundamentalmente se contrapone con el pacto fiscal que había enviado el gobierno nacional, cuando uno ve el techo, ¿no?, salarial que le pone a las provincias, y cuando diferencia con el gobierno nacional a firmar paritarias por encima del 47%, es muy difícil seguir esa escala salarial, pero también es muy difícil, y se nota también en el sector privado, es poder seguir la inflación, Pablo. En este momento el salario de ningún trabajador de ningún sector privado está pudiendo alcanzar la inflación, ¿no? Es decir, que ustedes, el planteo que le hacen a los gremios es, este es el aumento que se puede pagar para no caer en errores de pasado, porque está instalado también de que la provincia en realidad está recaudando mucho más, que está entrando mucho más dinero de coparticipación, mejoró el precio del barril y que hay una opción de dar más. No sé si usted seguramente lo habrá analizado con el ministro Antonena, a ver hasta dónde dan los números de la provincia. Sí, analizamos y vemos los números, cuáles son los números reales y hasta dónde se puede dar. Vos fíjate que un aumento del 10% implica en la economía de la provincia prácticamente 600 millones de pesos. A veces dimensionar cuánta plata es 600 millones de pesos es muy difícil, pero cuando en realidad se habla de esos números que son tan grandes, es muy difícil trasladarlo a la realidad y que se entienda en qué porcentaje implica esa recaudación de 600 millones de pesos, ¿no? Hay una cosa que escuché de los gremios que es, bueno, no tanto la cifra del 30%, sino también el plazo, lo que cuestionan mucho. Entonces dice septiembre y después pasar al 2022, febrero, marzo. Cuando hay otros poderes, le quiero preguntar cómo recibió usted la noticia de que la legislatura se incrementó el salario, incluyendo los diputados, en septiembre, octubre y noviembre. Eso me parece que a usted también le debe jugar en contra a la hora de sentarse con el resto de los gremios a hablar, ¿no? Sí, la verdad que dificulta. Uno había venido dialogando y hablando con los diferentes poderes y observa un aumento que, como decimos, es entendible, y dentro de las pautas del 30% que veníamos hablando tanto con el Poder Legislativo como el Poder Ejecutivo, se entendía y se comprendía. También uno a veces analiza la situación de la independencia de los poderes y es respetuoso de la independencia de los poderes, pero también creo que el marco institucional provincial era muy difícil salir con un número, aunque el presupuesto lo permita. Es decir, que debería haberse dialogado más desde la legislatura, tratar de coordinar con, pues la caja es la misma.
más allá de la independencia del poder, porque la justicia lo hizo, ¿no? La justicia a ustedes los consultó de esto de replicar, había varios aumentos pendientes de la Corte que no se aplicaron y ahora recién se saca una acordada con el 10%. Bueno, por eso, a Chubut esas son las cuestiones que le dificultan el camino, ¿no? Muchas veces cuando la economía de la provincia no camina como uno pretendiera o quisiera, o cuando los precios internacionales modifican las cuestiones económicas provinciales, el movimiento que se ocasiona en los enganches nacionales y todo eso trae y repercute graves crisis en la provincia porque es difícil seguir ese porcentaje de aumento y sin embargo la verdad que el doctor Vivas entendió la situación, comprendió cuáles son los números que hoy maneja la provincia y aplicó el mismo porcentual que está aplicando el Poder Ejecutivo. A ver si le entiendo bien, no quiero poner en su boca cosas que no dijo, pero ¿la justicia lo entendió, la legislatura no lo entendió tanto? Sí, yo creo que evidentemente lo que ha habido una interpretación de los recursos que uno tiene, que también y puede manejar como es el propio presupuesto y dentro de ese número encontraron que tenían la posibilidad de otorgarse un aumento, pero creo que ahí ha habido una poca comunicación entre observar cuáles eran las cuestiones económicas que venían pasando, ¿no? Bien, entonces uno lo que nota es, hasta hace un tiempo había cierto malestar en algunos sectores puntuales con algunas medidas de fuerza y si le soy sincero lo veo más generalizado. Esta semana movilizaciones judiciales, hoy policía, docentes, se suman auxiliares, hasta sectores de brigadistas, de familia. Es como que se ha generado ya una sensación de malestar porque entienden que el aumento es insuficiente. ¿Cómo piensan encarar? Me dice, vamos a seguir apostando al diálogo. ¿Cómo se hace? ¿Se sigue llamando a los gremios uno por uno? ¿Se los convoca a todos para explicarles en conjunto? ¿Puede intervenir la Secretaría de Trabajo y hacerlo más formal la discusión? Bueno, la formalidad siempre la hemos tenido y la hemos mantenido con cada uno de los sindicatos para poder dialogar. Creemos que ese es el camino, vamos a seguir apostando al diálogo. Creo que mostrar los números de la provincia hace tomar otra dimensión. También cuando uno lo manifiesta y se busca el entendimiento, debe ser con todas las cartas sobre la mesa, porque si no es muy difícil dialogar cuando uno no muestra cuál es la realidad. Y creo que hoy, hasta el día de hoy, ha habido un acompañamiento, un entendimiento con el sector de los trabajadores. Lamentamos a veces también que la situación de algunos sectores gremiales, al caer en tiempos electorales, también afecta mucho el diálogo, ¿no? Porque sabemos que en esa composición de plena campaña electoral que tiene cada sector, es muy difícil poder concretar algún acuerdo cuando la representación está discutida entre 2, 3 o 4 listas, ¿no? Claro, le pongo nombre y apellido, quizás me olvide alguno, pero el más puntual que me surge es ATECH, que tiene elecciones, los docentes tienen elecciones gremiales ahora en breve, y usted dice, se mezcla esa campaña dentro del gremio con las negociaciones, porque va a ser imposible que, o se les torna más difícil, vamos a decirlo así, al empleador llegar a un acuerdo con un gremio que está en una postura combativa de elecciones. Sí, creo que la situación, cuando uno recorre la calle y escucha a la gente, verdaderamente que una acción que debería ser la última acción que se debiera tomar, que es la situación de paro, en algunos dirigentes gremiales se volvió costumbre. Se volvió costumbre que termina afectando a los chicos, que termina afectando a la familia. Cuando el diálogo es permanente, siempre las puertas están abiertas y ante la menor cosa que no me gusta, decido tomar la última acción, que es el paro. Y evidentemente en Chubut venimos sufriendo la consecuencia de elegir la última opción como la primera, ¿no? Para dialogar hago paro y después me siento y dialogo, pero esa decisión recae sobre algo tan sensible como la educación, ¿no? Y a la vez, le sumo, hay un contexto electoral nacional que viene ahora en noviembre. ¿Usted para eso juega o no? ¿O los gremios, digamos, tienen su propia lógica y la demanda salarial usted la entiende como algo obvio dentro de la inflación y no tiene que ver con las elecciones que están en marcha? Mire, yo creo que los puntos son varios y la verdad que uno en este contexto debe aplicar la sinceridad y la sinceridad se aplica a partir del entendimiento que uno tiene cuando camina a la calle, ¿no? La gente en Chubut hoy está cansada de los paros, la gente está cansada del reclamo, necesita que el sistema funcione. Evidentemente que se mezcla las luchas electorales, se mezcla la lucha sindical, donde hay sectores, como te decía anterior, 2, 3 listas, que impide sentarse a dialogar porque las representaciones están discutidas, donde
ningún número termina de ser suficiente, y también vemos en la calle el sector privado que ha venido de una larga pandemia, castigado, sufriendo consecuencias que todavía de las cuales hoy no puede salir, de las consecuencias económicas que ha sufrido el sector privado de nuestra provincia, con una economía semiparada en el medio de la pandemia, y que a los sectores, por ejemplo, del turismo que hoy han arrancado, no pueden terminar de arrancar, y sin embargo el Estado está presente. Hemos sacado una ley muy importante para el sector. Entonces creo que hoy debería haber más diálogo, más canales de tratar de entender al otro, y sin embargo es muy difícil en una situación donde se mezcla lo electoral también con las elecciones gremiales. Me marcó 2 o 3 veces lo del sector privado. Usted, debo entender que el planteo del gobierno es que a veces el sector estatal está muy metido en esos temas y le cuesta ver hacia afuera las dificultades en general de la sociedad, que habría que ver más solidaridad. ¿Cuál es el mensaje? Sí, seguramente. Yo creo que sí, desde el sector público no hay un entendimiento hacia lo que sucede en la economía real, que es quien aporta al sostenimiento y al crecimiento del país, de la provincia, como el sector privado, ¿no? Hablamos que hoy en un empleado de comercio ronda los 60.000 pesos, 50.000 de base, el sector transportista también, los sectores más agraciados no superan los 100.000 pesos de salario en nuestra provincia, ¿no? Digamos, del sector privado, y la capacidad de pago también hacia el Estado por parte de las pymes, de las empresas privadas, también tiene un techo. Entonces es difícil en este contexto, como afecta también al sector público, toda esta macro situación económica golpea directamente a las empresas que funcionan en nuestra provincia, y también queda evidenciado, ¿no?, nuevamente, que la matriz productiva de Chubut debe modificarse porque estamos llegando a un techo. Bueno, usted me dice que ya está tomada la decisión, es decir, que están los fondos para pagar este primer tramo del 10%. ¿No depende esto de esta ley, este proyecto, me corrijo, que enviaron a la legislatura para renegociar? Hay vencimientos muy importantes de endeudamiento que se han tomado con Nación. Uno fue para el pago a los docentes con ANSES a comienzo de año, que vence ahora en diciembre, y después hay sucesivos endeudamientos con el Fondo Fiduciario Federal. ¿Necesitan sí o sí esta ley de la legislatura para lograr pagar esto? Sí, es necesario que haya un entendimiento de los sectores. A ver, en un momento Chubut se financiaba en los mercados internacionales con altas tasas, donde hoy nosotros pudimos salir de la situación de ahogo que tuvimos a través de poder replantear la deuda que tenía Chubut en cuanto a los 850 millones de dólares. Esto permitió oxigenar un poco la economía de la provincia, pero también para el retraso que veníamos teniendo en cuanto a los golpes económicos que dio la pandemia y el propio ahogo financiero que teníamos por la deuda que acarreaba Chubut, tuvimos el acompañamiento de distintas herramientas que Nación le permitió a la provincia tomar, generar el uso de los fondos fiduciarios, tanto en pesos como en dólares, a través de ANSES. Esto necesitamos refinanciar como cualquier persona normal que tiene los números muy ajustados, donde la economía se viene acomodando de a poco. Necesitamos refinanciar con el ANSES y con el Gobierno Nacional esa deuda para poder seguir cumpliendo con las metas fiscales que tiene la provincia, pero también para poder llevar una mejoría en los empleos estatales. Quiere decir que quedaría para empezar a pagar después de 2 años más para el próximo gobierno, que puede ser, le pregunto esto porque puede ser una objeción de los diputados de la oposición. ¿Qué sucedería si la legislatura no aprueba esta renegociación? ¿Se caen los aumentos? No, la dejaría a la provincia en una situación muy difícil, cosa que creo que nunca ha pasado, porque a mí me ha tocado ser diputado, y en su momento, ante esa situación, uno tiene que pensar en la gente, en la provincia, y tener que entender que a veces esta herramienta que utilizó, financiera, que utilizó este gobierno, son herramientas que le permitió el propio gobierno nacional cuando no pudo ayudar o acompañar, como así sí lo hizo con el gobierno de La Rioja, con una ayuda extraordinaria de 10.000 millones. A Chubut debe ayudarlo con una ayuda extraordinaria, como hicieron con la provincia de La Rioja. A Chubut directamente le hicieron un préstamo, ¿no?, para poder salir y solventar
Los mismos conflictos que hoy vemos que tiene el gobierno nacional con las grandes deudas y que les resulta muy difícil renegociar con el Fondo Monetario Internacional, esa misma situación les aqueja a las provincias. ¿Y ha ¿no? habido avances con funcionarios nacionales que estarían de acuerdo? Es decir, si hubiera un mensaje de Nación a los diputados, por ejemplo, del justicialismo, me imagino que si tuviera el visto bueno de Nación, ahí no habría argumentos para no renegociar. Si es que es así, ¿no? Bueno, por eso nosotros creemos que es fundamental, Pablo, en esta instancia, que donde todavía la gente puede decidir a quién sentar en el próximo Congreso de la Nación, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Chubut necesita verdaderos representantes de la provincia, no necesita enviados partidarios. Hasta acá, lamentablemente, cuando ha habido que defender cuestiones de la provincia, es muy difícil sobre el presupuesto provincial que termina en el nacional, muchas obras en el presupuesto nacional, muy pocas veces se defienden las cuestiones de la provincia, ¿no? Y necesitamos mayor representación de dirigentes que quieran discutir las cuestiones que afectan a la provincia. Pero digo, si hay un visto bueno del gobierno nacional, pienso en el Ministerio de Economía, Ministerio del Interior, para que Chubut refinancie, podría ser una ayuda importante para que esto se destrabe en la legislatura. Yo creo que no hay que estar pensando siempre en Buenos Aires, debería ser muy bueno que se piense en Chubut, porque si siempre vamos a estar esperando qué nos dicen de Buenos Aires para resolver el conflicto de los chubutenses es muy difícil. Por eso siempre caemos en lo mismo, ¿no? En la discusión de que cuánto le aporta Chubut a Buenos Aires y cuánto recibe Chubut desde Buenos Aires. En este contexto estamos de vuelta viendo cuál es la mirada de Buenos Aires para resolver cuestiones que tenemos que resolver los chubutenses. Me da pie, no era el tema que veníamos hablando, pero usted habló de lo electoral, me da pie para preguntarle, ya que lo tengo acá, ¿qué hay de cierto en las versiones que indican que puede haber cierta presión del gobierno nacional para que la lista del gobierno de Arción y la lista de Chubut Somos Todos dé un paso al costado en las próximas elecciones para allanarle el camino al justicialismo? Mire, que yo creo que eso es subestimar al electorado, ¿no? La gente ha tomado una decisión, puede gustar más o menos, pero la gente ha decidido, acompañó en esta elección paso a un candidato dentro de su espacio, eligió a Nacho Torres, y dentro del espacio de Chubut Somos Todos eligió a Federico Mazzoni y al doctor Pulatich, y dentro del Frente de Todos eligió también sus representantes para que vayan a esta contienda, pero creer que decidir desde Buenos Aires, vuelvo a repetir, decidir desde Buenos Aires que hay que bajar un candidato o presionar al espacio independiente de la provincia del Chubut para que obtener más votos a un sector, creo que es subestimar al electorado. La gente no vota porque lo que digan de Buenos Aires. Yo creo que la gente ya ni siquiera vota porque nos sacamos una foto con alguna figura en Buenos Aires. La gente empieza a votar por lo que tiene que votar en Chubut. O sea que más allá que eso pueda haber sido la idea, algún sondeo, algún funcionario trasnochado, llamémoslo así, está descartado completamente. Sí, los candidatos del gobierno están firmes, la campaña va a empezar a partir del 30, seguramente saldrán a recorrer como lo hacen todos los candidatos y tendrán que demostrarle al electorado chubutense por qué quieren estar sentados en el Congreso y cuál es la voz que van a llevar a Chubut, de Chubut para el Congreso, ¿no? Hay una diferencia de votos muy importante, usted que debe tener muchas elecciones encima, si uno mira los números, es como muy cuesta arriba. ¿Le parece que es remontable? Yo creo que todo es modificable a partir del convencimiento que pueda tener la gente. Creo que la situación es muy difícil para todos los sectores. Creo que la sociedad ha demostrado una tendencia. Creo que de algunos sectores no se está escuchando bien cuál es la interpretación que ha hecho la gente de esta elección. Y creo que algo de culpa hay que asumir en cada uno de los sectores que nos toca tanto gobernar como a los sectores que hoy le toca hacer oposición, porque evidentemente la gente está reclamando otras cuestiones y resolver más urgente los problemas de la gente que seguir en el discurso político. Lamento, sí, vuelvo a repetir, ¿no? Lamento que haya mucho eslogan y poco debate, que no se diga qué se pretende hacer en el Congreso o en el Senado. No veo a ningún candidato manifestar cuáles son las cuestiones que van a ir a defender de los chubutenses. Sería muy bueno poder tener un debate público en diferentes ámbitos por parte de todos los candidatos que digan qué van a hacer en el Congreso, qué van a hacer en el Senado. Sería muy interesante para todos los chubutenses para poder definir a quién elegir, pero fundamentalmente porque hoy necesitamos voces en Buenos Aires que defiendan a Chubut y no cuestiones partidarias. Bueno, quiero volver entonces al tema salarial para ir cerrando la nota.
porque sé que hay mucha expectativa por las definiciones que puede estar dando usted, que además es un hombre importante en este sentido. Andaba circulando la versión de que ya hay un cronograma definido de pago para la semana que viene, que ya está la fecha, que se deposita con el aumento. ¿Está el día en que se paga o están terminando de definirlo eso? Nosotros vamos a seguir apostando al diálogo, vamos a seguir escuchando a los sectores de los trabajadores, pero también sabemos que el gobernador ha sido elegido para gobernar y las medidas que tengamos que tomar seguramente las vamos a tomar, porque hasta el 10 de diciembre del 2023 el gobernador Arcioni va a ser gobernador y tenemos que tomar las decisiones en cuanto sea lo mejor para el Chubut y lo mejor para los chubutenses. Tal vez a veces pueda parecer insuficiente, pero la meta es dejar una provincia viable para el gobierno que le toque gobernar a partir del 23. Entiendo en esa respuesta que está tomada la decisión de pagar igual el 10% en principio, pero le preguntaba por la fecha. Si la semana que viene, que ya estamos en los primeros días de octubre, hay un cronograma que era una consulta que andaba dando vuelta hoy, o eso que circuló, por ejemplo, que podrían cobrar el martes, no está definido. Nosotros venimos pagando desde que tuvimos el ordenamiento de los números, venimos pagando siempre antes del cuarto día o el cuarto día hábil del mes. O sea que no va a pasar de, supongamos, miércoles de la semana que viene, en principio como tarde. No va a pasar del cuarto día hábil del mes. Bien, bien. Grassini, le agradecemos la muchas visita gracias aquí a nuestros estudios. Hay más temas para hablar, me parece, pero por una cuestión de tiempo y de que la agenda me parece que está instalada en este momento por aquí. ¿Hay una convocatoria ahora a los gremios formal? Digo, la última hora en estas horas, para mañana, o en el marco de medidas de fuerza, ustedes no van a estar llamando a los gremios. Nosotros siempre dialogamos desde lo formal. Si tuviéramos algo que comunicar, seguramente lo vamos a hacer de lo formal, pero vamos a seguir dialogando. Gracias por haber venido. No, gracias a usted. Bueno, pasaba aquí por el primer bloque de Sin Hilo el ministro de Gobierno de la provincia del Chubut, José María Grassini, con varias definiciones que ha tomado el gobierno, como decía, el mismo gobernador, que tiene que ver con este primer tramo del 10%, que se va a estar pagando la semana que viene, y la fundamentación del lado del Ejecutivo respecto a lo que se puede pagar hasta ahora con las cuentas de la provincia y la necesidad de que la legislatura trate una serie de proyectos que serían indispensables para que esto se pueda llevar adelante. Cerramos este bloque, breve pausa y a continuación nos va a estar visitando la candidata a senadora de Juntos por el Cambio, Edith Terenzi. Ya volvemos. Acordate, en ADN Sur podés seguir el precio del dólar, del petróleo y cuántas reservas de agua quedan en tiempo real. Entrá a adnsur.com.ar y mirá todos los datos que te interesan. A tu lado, de tu lado siempre, ya sabés. ¿Tuviste suerte hoy? En ADN Sur podés saber si la fortuna te hizo un guiño. Entrá a adnsur.com.ar y mirá los 4 sorteos diarios de la quiniela del Chubut. A tu lado, de tu lado siempre, ya sabés.
Bueno, las imágenes que estábamos viendo lo mostraban a Ignacio Torres junto a nuestra invitada de hoy, Edith Terenzi. Esto tiene que ver con la fórmula para el Senado dentro de Juntos por el Cambio. Es la boleta que ganó la 503B en Las PASO y se generó toda una confusión a partir de la Junta Electoral de Juntos por el Cambio, que quiso llevar adelante una aplicación de un reglamento que se había firmado que era distinto al resto de los reglamentos de los otros partidos, que solamente permitían los cruces en la categoría a diputados. Juntos por el Cambio le había generado, también en el caso del sistema DON lo permitiera para senadores, pero la justicia aplicó de oficio esta semana la decisión de que la lista tiene que ir completa, como marca la ley, es decir, que no estará Jacqueline Caminoa, como en algún momento se había especulado, me acuerdo la misma noche del domingo de las elecciones, sino que nos acompaña aquí, que ya ha venido en la previa de la campaña y ahora ya oficialmente como candidata a senadora. ¿Cómo le va, Edith? Buenas noches. Muy bien, Pablo, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo he vivido? Sigo viniendo todas las veces que quieras. Sí, por supuesto, la vamos a tener aquí, a ver si también podemos generar algún cruce de candidatos también, para que la gente pueda tener distintas propuestas para evaluar. Pero quería preguntarle cómo ha vivido todo lo que ha pasado desde... Debe haber sido fuerte para usted, porque, a ver, había otros candidatos que uno lo veía ya en el candelero hace rato. Y usted como una dirigente de radicalismo que estuvo en algunas agrupaciones, incluso hasta disidente del oficialismo en algún momento, no estaba tan tenida en cuenta y de golpe aparece en la lista más votada, ¿no? O sea que debe haber sido muy fuerte todo lo que se ha vivido en este tiempo y ahora ya, además con esta decisión de que la confirma como candidata efectivamente para el Senado. Sí, en realidad es muy fuerte todo lo que me sucede, y lo digo personalmente, porque tal cual como vos decís, Pablo, uno viene militando desde abajo en lugares por ahí pequeños, no con tanta visibilidad. Y de pronto un día estás en el momento indicado, en el lugar indicado y atendés el llamado indicado. Y después sucede todo esto que sucedió. Y está muy bueno, también debo reconocer que hay que acomodar el cuerpo y hay que acomodar la cabeza. Así, eso es como que es un ejercicio permanente que he tenido que hacer durante este último tiempo. Fue muy bueno la incorporación a la lista, fue muy buena la recepción que tuve dentro de la gente del PRO. Yo de pronto me encuentro con un grupo de gente que desconozco. Te iba a preguntar eso, si le hizo ruido en su momento. Yo sé que hay mucho prurito en el militante radical histórico de esa cercanía con el PRO, de ese matrimonio por conveniencia, pero que también cuesta mucho. Usted tuvo que incorporarse a todo ese mundo, capaz que ha tenido, seguramente debe haber mucha gente del radicalismo que usted conoce de toda la vida que le dijo, ¿cómo, Edith, te vas a ir con esa gente? Sabés que no sucedió eso, porque en realidad eso fue lo que pensé al principio. De pronto, viste, te paran el radicalómetro al lado y te pintan de amarillo, viste, que quedamos como descolocados dentro del partido. Y lo pensé mucho, pero no me sucedió. No hubo ningún radical, ninguno, que me cuestionara el lugar en el que estaba. Hubo un solo mensaje de alguien que me dijo, no comparto tu decisión, pero la respeto y te deseo éxitos. Una sola persona, que el domingo después de las elecciones, el lunes, me llamó y me felicitó y se sumó. No tuve, es como un prurito, un prejuicio que uno tiene y la verdad que a mí no me sucedió. También, y esto me parece que es importante, yo no milito en ninguna línea interna del partido y eso también te deja como más libre, es como que sos un militante suelto. No hay que pedirle permiso a nadie, no necesitas un padrino, no necesitas que alguien te dé la venia, porque esas cosas también suceden. Entonces como que todo fluyó muchísimo más natural y así lo sentí. Y te decía esto de que llego al local del PRO, me encuentro con gente que no conozco o con la que trabajo por primera vez y con la que compartís muchas horas, ¿no? Porque la campaña tiene eso, tiene estrategias, agenda y mucha gente que se suma a fiscalizar y te encontrás con un grupo nuevo de gente. Y no sé, me pasó algo maravilloso de que alguien, por ejemplo, alguien que no te conoce, te diga, para nosotros es un orgullo que hayas aceptado formar parte de esta lista. Es muy fuerte, el reconocimiento, también hay que decirlo, vino desde otro lado, vino desde otro partido, desde el socio de la coalición, pero para mí fue absolutamente grato y lo transcurrí todo este tiempo con mucha alegría y con mucha naturalidad.
Bueno, y la decisión de la justicia que creo que nos sorprende, porque ya se había anticipado, usted tengo entendido que conoce mucho también de la cuestión electoral, ha elaborado proyectos que tienen que ver con la boleta única de papel, etcétera. Pero bueno, esto, la pregunta es, ¿generó algún roce con Caminoa? Sé que tienen buen diálogo, ahora el desafío, me imagino que debe haber sido una decepción para ella también, el desafío es trabajar todos juntos, está claro, para la general. Mira, yo también cada vez que puedo, y te agradezco la oportunidad, Pablo, de poder manifestarlo, lo dejo en claro. Antes de que Jacqueline Caminoa presentara la nota que presentó pidiendo ese lugar en la lista, mi lugar, nos lo comentó, nosotros lo hablamos previamente. Yo tengo una relación con Jacqueline de hace mucho tiempo, que puede haber comenzado como una relación política, pero después pasar a una relación personal y afectiva. Y la seguimos manteniendo. Y Jacqueline siempre me dijo, yo firmé un acuerdo en nombre de mi partido, fue el acuerdo que el partido gestionó para que firmáramos con la alianza, y yo necesito pedir por mi honor, por mi palabra, por la firma que yo puse en un papel en nombre de la Unión Cívica Radical, necesito pedir que ese acuerdo se cumpla. Sabiendo que estaba equivocado, pero ella necesitaba hacer esa jugada, digamos, entre comillas. Lo conversamos, le dije que no me parecía necesario, que no estaba de acuerdo con que lo hiciera, pero que respetaba absolutamente su decisión. Sabíamos desde el principio cuál era el final de esta situación. Así que hubo que dejarlo transcurrir. O sea, ella presentó la nota pidiendo la aplicación del reglamento en la Junta Electoral. En la Junta hay 6 miembros, 2 de cada partido. Así que los 2 miembros de la UCR y los 2 miembros del Polo Social aprobaron o acompañaron el pedido de Caminoa y firmaron en disidencia los del PRO. Entonces, definitivamente la Junta Electoral proclama la fórmula Torres-Caminoa. Entonces el PRO tiene que ir a la justicia a pedir que esa resolución se deje sin efecto, y ahí es cuando tuvimos que esperar estos días que definitivamente el juez lo resolvió. Pero todos... Ya previamente a esto, digo que estaba anticipado, usted estuvo, y la quiero llevar también a eso, en una convocatoria a nivel nacional que se hizo de toda la dirigencia, que quiero preguntarle cómo se siente ahí. Antes la veía por ahí de afuera, la vimos al lado de los pesos pesados de lo que es Cambiemos en todo el país, ¿no? Es decir, sí, se hizo una reunión grande en un hotel en el centro donde nos juntamos todos los candidatos de la alianza, tanto a diputados como a senadores. Y estaba, bueno, toda la mesa de la alianza. La idea era pasar un mensaje de esperanza, de felicitaciones a quienes habíamos participado, con todas las autoridades. Y fue un encuentro muy, muy lindo. Y por la noche había un encuentro en el Comité Histórico de la Unión Cívica Radical en la calle Alsina, donde nos recibían a todos los candidatos radicales. Y bueno, también uno se encontró con figuras históricas. Yo siempre digo que uno la política nacional la mira por televisión, ¿no? Y de pronto estás ahí donde... El protagonista. Exactamente, o formando parte, por lo menos acompañando. Y es muy fuerte, la verdad que sí, es muy lindo. Y después tuve la suerte que me invitara Alfredo Cornejo, el presidente de mi partido, me pidió que me acercara a su despacho y estuvimos charlando un rato largo con él. Me junté con Martín Lustó, con Emiliano Jacobiti, con Rodrigo de Loredo, con Carla Carrizo, con quien compartimos la Red Nacional de Mujeres de la UCR. O sea, se abre un abanico Bueno, varios importante. de esos dirigentes que me nombró, Cornejo y Lustó, que me vienen ahora a la mente, estaban apoyando la otra lista en la interna. Bueno, Lustó vino a acompañar esa lista, claro. Por eso, esto que marca que están dadas las condiciones, a su vez la había usted reunida con Ramos y con otros dirigentes acá de Trelew. Se está generando ya todo ese trabajo que es el que Pierre acompaña, es decir, todos juntos para la general. Sí, no suele suceder, pero en este caso va a suceder, o de hecho está sucediendo. Viste que el que pierde por ahí se enoja, te dice me trataste mal y se va a la casa o se cruza de brazos. Pero yo creo que tiene mucho que ver el resultado que logramos, no nosotros como la lista 503B, el resultado que logramos como alianza. Es decir, la cantidad de votos que juntamos como espacio, como frente electoral, yo creo que nos hizo abrir los ojos a todos. ¿Qué explicación tiene para eso? ¿La esperaba? Nosotros, ¿Ese 40% que lo vino como la fuerza más votada? No, el 40% no, sería muy hipócrita si te dijera que sí, pero no, en realidad no. Nosotros esperábamos una pequeña diferencia dentro de la alianza con la lista de Mena y Ongarato,
creíamos que íbamos a estar peleándola bien. Lo que no nos imaginábamos era que le íbamos a ganar al kirchnerismo, porque en definitiva es la fuerza política a vencer casi siempre. Bueno, ahora no lo fue. El lunes, con los números un poco más cerrados, nos dimos cuenta que le habíamos ganado a todos. ¿Y cuál es la explicación que le encuentran a eso? Yo creo que es muy difícil y es muy aventurado ponerse en analista del voto. El voto es emoción. Yo siempre digo que el ciudadano... Hay mucho irracional en el voto, ¿no? También, pero responde responde justamente a una situación muy personal, ¿no? De cómo el individuo, el ciudadano vive el momento histórico, político, social, económico. Es como una mezcla de muchas cosas. Es una diapositiva, es una radiografía, es una instantánea de un determinado momento. Por eso no hay que relajar, porque claro. Si bien es una instantánea que tiene todo ese contexto, probablemente el contexto no cambie en el transcurso de los próximos 45 días. Pero puede haber una mezcla de todo ese contexto por ahí bastante negativo, con la situación de la provincia en particular, que la venimos pasando mal con el tema de las clases y la pérdida de empleo, y tampoco ayuda demasiado el contexto nacional. Entonces, me parece que hay por ahí una mezcla capaz que de voto bronca, y también creo que hay una... ¿Por qué la boleta de ustedes fue la que pudo capitalizar ese voto? Porque había otras alternativas y evidentemente la mayoritaria fue a parar a la boleta de ustedes. Yo creo que es un poco la renovación también. Y también, yo hablaba también de que es muy probable que esto de la integración de la alianza también haya sido buena. Es decir, la gente por ahí ve que es una alianza que la integran 3 partidos y que de pronto hay una lista que realmente tiene gente de los 2 partidos. Y a mí me parece que eso también es bueno, que la gente pueda elegir candidatos de los 2 partidos que integran, los mayoritarios, que integran la alianza y representa un poco a la alianza en general. Porque la otra boleta tenía gente del polo social, había sumado otros actores quizás en lugares suplentes. Usted dice que la que mostraba mejor la integración era la de ustedes. Y fíjate que en los 2 cargos, en los 2 titulares había 2 del PRO y 2 de la UCR. Es como que el reflejo de la alianza ahí era muy potente. Y además, y esto también hay que decirlo, tiene el hándicap de Nacho Torres. Nacho viene haciendo una campaña muy importante, se viene instalando muy bien en la gente, tiene muy buena llegada a los jóvenes, tiene un mensaje muy fresco, muy llano, muy sencillo. Y también supongo que se debe haber agregado algo de esto de caras nuevas, porque bueno, Nacho es una cara nueva, muy emergente. Yo también, en definitiva, no tengo participación política, de hecho. No ha ocupado cargos públicos. No he ocupado ningún cargo público. Y también es como que parece que esa conjunción de por ahí experiencia o años, con años de más míos, con los años de menos de Nacho, me parece que también fue una buena conjunción. Con el agregado que Ana Clara Romero es una referente muy importante en Comodoro, que viene de afuera de la política, que se metió en política, que participó en las elecciones como para intendenta, salió segunda, por eso fue concejal y ha hecho un trabajo importantísimo y es una mujer que camina mucho, muy comprometida. Sí, hay mucho condimento, buen condimento en las 2 fórmulas, me parece. Hay algo que se viene diciendo mucho en estas horas, que es que los votos no son de los dirigentes. Es decir, no es que porque ahora alguien que encabezó una lista y no ganó dice, bueno, ahora voten a tal, no. Y la gente es la dueña de su propio voto. Ahora, ¿qué análisis se hace de que puede haber con ese voto radical, el que acompañó las listas radicales y que puede tener cierta mirada no del todo simpática por ahí para figuras del PRO, que no usted que es radical, pero figuras del PRO, pero bueno, tiene otras alternativas que son sino el justicialismo o el gobierno de Arcioni o la izquierda? ¿Qué le parece que puede pasar con ese voto radical? No, yo confío que el voto radical viene para la alianza, es decir, es muy difícil que un correligionario vote o gobierno nacional, que sería el Frente de Todos, o vote el peronismo de Arcioni. El radicalismo estuvo siempre como polarizando con el justicialismo en la provincia. Además, también se da que el militante radical está compenetrado con este juego de la alianza ahora. O sea, es lo que te decía recién, Pablo, los números son muy fuertes incluso hacia adentro de la alianza. Y yo creo que está calando más fuerte este mensaje de que solos no podemos.
no podemos solo la UCR por un lado, ni puede solo el PRO por el otro. La UCR viene sacando 13, 14, 15 puntos en las elecciones de los últimos, no sé, las últimas 3, 4 De elecciones. 2001 para acá, digamos. Ponele, claro. Y en algún momento hay que hacer ese análisis, y de hecho la alianza lo que hizo fue potenciar a los dos partidos. Yo creo que estamos incluso ante la posibilidad de generar una nueva estructura, una renovación dentro del partido. Vienen otras caras, vienen otros dirigentes, hay una generación intermedia que también está esperando, que es la generación esta de los 40, y yo creo que eso tiene que resurgir. Y me parece que el partido se refresca. Y los radicales también, eso que vos decías, que yo estoy recorriendo comité justamente para hablar con el militante, no con el dirigente. Me encuentro con el dirigente porque está en la mesa, pero el mensaje del militante siempre es muy esperanzador. Y esto también lo he visto. Se pelean o discuten o arman internas los dirigentes, pero los militantes están siempre. Y a mí me ha pasado a lo largo de todo este recorrido, desde que iniciamos la campaña, un montón de militantes que yo sabía que estaban apoyando otras listas, y era lógico que lo hicieran, me escribían montones por privado. Y el domingo a la noche y el lunes me escribieron de toda la provincia. Por más que haya grietas y diferencias arriba, el militante le pone el corazón y está. Yo creo que sí. Yo creo que los votos de nuestra alianza se van a mantener. Los vamos a mantener. Estoy casi segura que sí. Ahora, yo creo que la definición, el resultado electoral, más que los militantes, lo define el votante es independiente, que va fluctuando, que el 2019 votó de una manera y que ahora vota de otra. Y quería preguntarle si le parece que va a ser muy fuerte de acá a noviembre esa polarización nacional. Esto de que se le puede poner un límite o no al kirchnerismo en el Congreso, esto de que tenía 3 bancas al frente de todos y ahora si se mantuviera este resultado, 2 serían para Juntos por el Cambio, este tema del quórum. Si la gente lo piensa tan así, ¿o hay solamente una porción muy chica del electorado que piensa así tan finito? Depende del nivel de información que manejen y de cuánto se inmiscuyan en lo político. Esto es así. Hay gente que vos de pronto le preguntás, ¿votaste? ¿Vas a votar? No sé ni a quién votar, te dice. Y hay gente que está un poco más comprometida con la cosa pública. Yo creo que todos estamos en la puja de los 130, 140 mil que podrían sumarse. O sea, entre los que no votaron, los nulos, los blancos, es un porcentaje muy grande. Igual a los que no votaron le agregaríamos 6, 7 puntos. Sí, para llegar al 75% sí, histórico. Como mucho, un poco menos. Y me parece que esa es la puja que tenemos entre todos los que vamos a las generales. Y me parece que nosotros ahí tenemos una muy buena opción, porque el independiente, el que fluctúa, el que en definitiva decide, porque en las generales viste que son un tercio, un tercio y un tercio, y un tercio es de ese voto que no es cautivo de nadie, de ningún partido. Yo creo que ese voto sí responde como más firmemente al contexto, sobre todo económico. ¿Y cómo observa yo le digo, relanzamiento de campaña del Gobierno Nacional, estas reuniones en Casa Rosada, esta batería de medidas que ahora se van a anunciar? Es decir, como que el Gobierno Nacional captó el mensaje, recibió el mazazo y ahora dice, bueno, estamos a tiempo de demostrar a la gente que podemos revertir la historia. Yo creo que, volviendo al ciudadano informado, el que sigue las noticias, el que ve el cambio de gabinete, el que vio todo lo que sucedió el lunes, el que se acuerda cuando Alberto ganó las PASO, que el lunes el dólar se había ido a la miércoles, el ciudadano que tiene memoria y que sigue un poco la cosa, eso no le mueve la aguja, porque en definitiva hay un montón de medidas que se tomaron, más allá de los cambios de gabinete, que son pases de facturas internos, ¿no? Las medidas económicas, estas ayudas. Preguntaba, quizás una mirada más provincial, era mi pregunta, con los dirigentes del peronismo, que hablan de medidas para Chubut, que hasta acá no se habían tomado y como que ahora hay un llamado de atención de lo que está necesitando Chubut. Pero a ver, los dirigentes que fueron a visitar a Alberto esta semana viven en esta provincia, están gobernando hace mucho tiempo. Alberto está gobernando hace 2 años, ¿por qué no fueron hace 1 año y medio a pedir cosas para Chubut? O sea, ahora es fácil sacarse la foto. Yo entiendo que hay que remontarla, pero me parece que la están remontando desde otro lugar. En realidad lo que tienen que hacer es abrir
abrir el gobierno, abrir los ojos y darse cuenta de cómo han paralizado esta provincia. El gobernador hace 2 años es reelegido con paritarias que no pudo cumplir y vuelve a cometer el error de sacar un bono electoral de 6.000 pesos, que es indigno hasta el valor, intentando comprar de vuelta el voto del empleado público. Entonces, son errores como demasiado groseros políticamente hablando, me parece, ¿no? Y también me parece que la gente ya no responde a todo ese movimiento prebendario que hay alrededor de la pobreza. La gente está muy mal, agarra la heladera, agarra la bicicleta, la vende porque tiene que ir al supermercado y encima ahora sí empieza a castigar con el voto, que es lo que dijimos siempre quienes estuvimos en la oposición. Agarrar el bolsón, agarrar el electrodoméstico, agarrar lo que sea y castigarlos porque te compran la dignidad. Y me parece que ahora ese mensaje caló solo en la gente. Me parece que va a haber una respuesta muy fuerte a eso también. Ahora, y se instaló una polémica, estoy viendo, todavía no está como instalada de vuelta la campaña, están todos como... muchos han visto el resultado y están viendo cómo se reacomodan, pero sí noté que hay algo que incluso lo han mencionado usted, que ha sido Linares, que ha salido a hablar de estos proyectos como el de Lustó en el Senado, que habla de eliminar el tema de la indemnización obligatoria, que se habla de crear un fondo de desempleo para... Bueno, la propuesta de Lustó y de otro dirigente del PRO en diputados apunta a generar un sistema laboral más dinámico, que se pueda contratar gente en un sistema que dicen que los asfixia. Y el mensaje desde el justicialismo, lo he visto en Linares, de decir, bueno, le habla a los trabajadores, tengan cuidado, vuelve la alianza del 2001, vuelve la flexibilización laboral, le van a sacar hasta las vacaciones, creo que leí por ahí. Bueno, ya se instala algunos temas de debate de fondo que sí tienen que ver con el Congreso también, ¿no? Sí, tiene que ver con el Congreso y acá permitime que haga un paréntesis grande con respecto a esto. El comunicado que saca Linares dice un montón de cosas que dije, que yo dije, que no dije. ¿Quedó claro? Inventó un montón de cosas. Y tampoco lo podemos dejar pasar por alto el atentado que hubo ayer en el local, en el local de la calle Apebel, pero lo traigo a colación porque en esto de que yo te decía al principio, Pablo, de acomodar la cabeza y el cuerpo, que me pasa a mí, ahora estoy descubriendo que hay otros poderes de los que uno escuchaba hablar, pero que no sabía muy bien de qué se trataba. Y ahora lo estoy viviendo, ahora lo estoy sintiendo. Estamos viendo imágenes del local del PRO en la calle esa es la marcha que salió desde el Banco Nación y que llegó hasta el local, sí. Te decía que hay un poder detrás del poder, que es el que también tiene que ver con esta andanada de violencia que empieza de otra forma. Con respecto a eso, el diario El Patagónico, lo voy a decir con todas las letras, pues así, el diario El Patagónico saca de contexto e inventa una frase y pone un título que dice Terenzi avala el despido masivo de empleados. O sea, no puede ser tan burdo, no puede ser tan ridículo, porque si yo pensara eso, realmente no lo diría en campaña, haría la gran Menem, ¿no? Que dijo todo lo contrario de lo que iba a hacer. O sea, es muy burdo el ataque, la campaña arrancó mal, esto que veíamos de la marcha, esto que sucedió en los medios, es una forma de ensuciar. No me había pasado nunca. Lo pasé muy mal durante un par de horas hasta que me di cuenta de cómo venía la mano, lo tuve que digerir y no salí a decirle nada porque en realidad tampoco me sirve responderle mentiras a Linares, no me sirve. En algún momento nos vamos a sentar a discutir. Pero esas cuestiones hay que debatirlas. O sea, hay una problemática que es estructural, que no es coyuntural, con el tema de las pymes, de las cargas laborales, que en algún momento hay que discutirla. Y es más, yo dije, y tampoco lo repitieron, yo dije que el sistema económico es con el empleado y con el empleador adentro, los dos juntos. O sea, no podemos elegir entre uno y otro, porque uno necesita al otro. Y se armó toda una cuestión absolutamente ridícula. ¿Son cuestiones a debatir? Sí. Hay que hacerlas sin hipocresía. ¿Hace falta rediscutir las reglas del juego? Que como están hoy, Sí. usted dice,
coincide, quizás no sé si llevarlo al extremo que plantea Lustó, pero buscarle alguna... Es que hay que analizarlo. Yo creo que también se tiene que sentar a charlar con esto los sindicatos. Acá también hay una industria del juicio que está detrás de las indemnizaciones. Yo lo dije ayer en un medio que, por ejemplo, no lo vi a Linares preocupado cuando cerró Garbarino en todo el país, se declaró insolvente y no le pagó una indemnización a ningún empleado. Entonces, a ver, esas cosas también hay que resolverlas. Y por ahí este tipo de proyectos van en ese sentido. Busquemos entre todos juntos, pero demos la discusión sin demagogia. Linares sale a decir que yo no quiero vacaciones, una sarta de pavada que la verdad que afectan mucho. Después me doy cuenta como que uno las tiene que resolver desde otro lugar, ¿no? Pero bueno, fue muy ridículo lo que sucedió. Yo jamás pensaría en dejar trabajadores que se despidan así tan arbitrariamente. Insisto, hay cuestiones que hay que debatir y ojalá nos podamos sentar en un debate con Linares y poder decir de qué forma se solucionan estas cosas. Bueno, Edith, para el cierre, ¿cómo ahora va a empezar oficialmente la campaña ya en estos días? ¿Cómo la están diseñando con Torres? Hay visitas nacionales, ya el justicialismo está hablando de que puede venir el presidente, viene Filmus ahora estos días. Se habla de Larreta, que podría estar Rodríguez Larreta viniendo a la provincia, ¿no? Sí, sí, ya habló con Ignacio, va a venir también Alfredo Cornejo, que me lo prometió a mí y ahora estamos cerrando los días que pueda venir. Probablemente vengan algunas otras figuras más que por ahí por no quemarlas no lo vamos a decir, vamos a esperar que vengan. Y la campaña va a tener territorio, como tuvimos a lo largo de las PASO, o sea, hay que salir otra vez a sugestionar a la gente porque los políticos somos cautivos del voto de la gente. Y hay que salir de vuelta ahora a marcar otras diferencias, porque antes se marcaba la diferencia que teníamos en una interna, por qué nos diferenciábamos de las otras dos listas, y ahora hay que diferenciarse del verdadero adversario, a que le queremos sacar el quórum en el Senado o que le queremos quitar la mayoría desde el 83. Y estamos en una cruzada como importante, y eso también hay que mostrárselo a la gente, porque también hay que decirle a la gente para qué nos sirve tener mayorías. La mayoría, ¿por qué nos sirve tener quórum? La mayoría nos sirve para que la agenda de la oposición sea vinculante, para que no tengamos que comer arena durante un montón de tiempo, y uno puede tener muy buenas intenciones, pero las cajonean. Cuando los números te acompañan, las cosas fluyen mucho mejor. Edith Terenzi, gracias por habernos visitado. Tengo que hacer un llamado muy cortito. Por Cholulaje. Le tengo que mandar un beso grande a mi mamá, que me recontrabanca, que sé que está ahí del otro lado de la cámara, que además te quiere mucho, y decirle que la quiero mucho y que gracias por el aguante. Bueno, nos sumamos al saludo. Ahora sí, cumplimos con la mamá. Gracias, Edith. Edith Terenzi, entonces, que es candidata a senadora Juntos por el Cambio en la provincia del Chubut para el próximo 14 de noviembre, en este segundo bloque de entrevistas que ya finalizamos y después volvemos para un breve quincho. Acordate, en ADN Sur podés saber, además del pronóstico del tiempo, el pronóstico del viento. Entrá a adnsur.com.ar y mirá nuestro Wing Gurú. A tu lado siempre, ya sabés. Ahora podés estar en línea con lo que te gusta. Suscríbete al canal de ADN Sur y no te pierdas ni un minuto. Entrá a nuestro YouTube, cliquea en el botón suscribirse y empezá a ser parte del primer canal hecho 100% en Comodoro. A tu lado siempre, ya sabés.
Bueno, aquí estamos listos para un quinchito en el cual creo que el tema dominante va a ser ayer, las reuniones en la Casa Rosada, ¿no? Es decir, creo que hay expectativa también para ver qué se dice, no solo, no, ya hemos hecho notas, ya charlamos con los protagonistas, el discurso está claro, creo que se aprendió de eso, es decir, hay un buen mensaje hacia afuera, se aprendió de errores y se va a tratar de no repetirlos. Ahora, de ahí a que nosotros contemos que la reunión fue todo color de rosa, bueno, pero no lo decimos como algo malo, es lógico. Es una reunión posterior a un resultado electoral no previsto, inesperado, un resultado negativo. ¿Qué puede pasar en esa reunión? No van a ir a palmearse la espalda y decir está todo bárbaro, vamos a seguir así, no. Es una reunión de determinado análisis, de determinados cuestionamientos, de determinados planteos, y eso existió. Primero, y principal, hubo bastante espera. No es la espera habitual cuando está todo bien. Cuando vos te hacen juntar orina, que es el término que se usa en la jerga, es porque la cosa no vino bien. Además hubo toda una metodología ahí de estar esperando todo un jueguito de pasar a una oficina, iban pasando de a uno, después lo hacían pasar a otro lado. Y en esas reuniones de a uno, parece que hubo algunos tirones de oreja, por lo que nos enteramos. En las reuniones de tirones de oreja donde, a ver, usted, por ejemplo, había referentes de Trelew, de Madryn, de Comodoro. En esta escuela, por ejemplo, la 400 y pico, ¿sí? Donde siempre ganaban. Miren, el resultado histórico del justicialismo era esta paliza. ¿Qué pasó? ¿Qué explicación tienen para haber perdido acá? Acá no perdíamos nunca. Podemos entender que determinadas zonas tengan un voto fluctuante, que puede ir en alguna elección, el voto bronca, pero en este barrio peronista no perdíamos nosotros. A ver, no trabajaron. Entonces, hubo pase de factura de Nación. Hubo pase de factura cruzado. Ahora le cuento cuál fue el pase de factura que hubo de acá para allá, ¿sí? Ahora, lo que le llamó la atención también, por lo que sabemos, a gente de Nación, es que los que entraban a las reuniones individuales le echaban la culpa a los que estaban afuera. No, pero y este y aquel. Y dice, bueno, al final estamos tratando de trabajar todos en un frente en común y se echan las culpas entre ellos. Cosas que pasan en las derrotas. Tampoco tiene que alarmar, pero que ocurrió. Como también el haber esperado, se decía que para hoy, hacer como hubo, cada dirigente sacó una foto con el presidente Alberto Fernández, se creía que podía darse el contexto para una foto con Cristina hoy, muchos se quedaron esperando la foto con la vicepresidenta, foto que nunca llegó finalmente. No sé si es cuestiones de agenda, desentendimiento, pase de factura, bronca, en fin, o sea, ahí ya queda a criterio de cada uno analizar qué puede haber pasado, pero la foto que se esperaba era esa también y no se dio. Dicho sea de paso, la visita del presidente se habló, me cuentan algunos integrantes de la reunión que se habló, sí, de una posible visita, pero nada confirmado. Muchos de los dirigentes se sorprendieron cuando hoy Carlos Linares sale a anunciar que va a ir a Comodoro en octubre el presidente. Sí, o Linares tiene un dato que el resto no tiene, me decían, capaz que se lo confirmaron después de la reunión, le dijeron, listo, vamos para tal fecha, o fíjate que no va a salir de acá, entonces Linares se animó a decirlo públicamente, o Linares se atrevió a dar un anuncio que todavía no está del todo confirmado. Lo dejo como una inquietud. Ellos me han dicho otros dirigentes del justicialismo que estuvieron en esta reunión. Cuando dije que hubo pases de factura cruzado, ¿cuál es la queja que hubo de los dirigentes de aquí hacia Nación? Es decir, bueno, está bien, a ver, asumimos los errores que podemos haber cometido. Sobramos un poco la elección, no la trabajamos como una... Ahora, los funcionarios de Nación que están en Chubut, ¿ustedes están atentos a qué hacen si trabajan para la boleta nacional? Y apuntaron a 2 o 3. Hay uno que es conocido, es abogado, de un partido político acá en Trelew, Canas, que dirigentes del justicialismo dijeron, pero estuvo trabajando para otro partido, para la izquierda, no estuvo trabajando para el gobierno nacional, y es funcionario de ustedes. Y así con otro área, de otro activista social, de un instituto nacional que cobra su sueldo de Nación, pero a través de las redes estuvo bombardeando. Y varios marcaron. Entonces dijeron, ustedes no van a ajustar las clavijas acá con la gente que tienen, porque si no, al final, ¿qué rol cumplen los delegados nacionales en la provincia del Chubut? Así que hubo un ida y vuelta lógico de esta reunión, y después salieron todos abrazados, vamos a trabajar en conjunto, nos vamos a poner las pilas. Con cada uno que habla, uno saca la conclusión positiva de que ahora Nación también tomó nota, hay una serie de proyectos que les hemos informado a través de este espacio interesantes, hay que ver
si se concretan, pero como que Nación puso el acento también en Chubut y en que se puede tratar de revertir el resultado, así que el mensaje hacia afuera es positivo y de unidad, lo que no quiere decir que en el medio no haya habido, como decimos, ¿no? El lavarse trapitos, pero adentro de casa, no al sol, sino adentro, puertas adentro. Comentario también que tiene que ver con la lista, y hablaba recién Grassini de la lista del oficialismo. Hubo algún planteo de vuelta de presionar ahí en ese sentido, de ver qué se puede hacer con la lista del accionismo, que se ve que Nación algo molesta, que se cree que puede restar votos. Por lo pronto, también hay chisporroteos internos en el oficialismo. Hay una situación que uno nota, porque lo veía antes lo que era la simbiosis que había entre Arcioni y Mazzoni, una amistad que ahora no se ve. Evidentemente hay ahí una mirada distinta de cómo llevarse adelante la campaña, de ponerse la camiseta del gobierno, de por un lado hacer una campaña muy individual, alejado del resto, si tuvo resultado o no esa campaña, más personalista. La verdad que ahí se nota que hay que hacer un barajar de nuevo para encarar lo que viene en la campaña y hay que ver si el resultado no llegara a ser bueno, en las elecciones generales pongamos como una hipótesis, cómo puede quedar esa relación política. Quizás la personal se pueda mantener, pero la política de acá a diciembre, hay personas que están en el gabinete que están siendo evaluadas muy en detalle por parte de las autoridades provinciales. Y déjenme para el final un comentario nuevamente de la nota que dio la legislatura la semana pasada con el aumento. Un aumento que se da de una manera que es histórica. Nunca ninguna legislatura blanqueó esta cuestión. El Poder Judicial da una acordada, la hace pública. El Poder Ejecutivo tiene que negociar con los gremios, publica los sueldos, hay una página web con los sueldos. En la legislatura ya incluso hubo enfrentamientos, me acuerdo de las Neves, de querer sacar una ley para que sea obligatorio publicar los sueldos. En la legislatura, más allá de los sueldos de los empleados, que será una cuestión de los empleados, pero digo, la planta política, los diputados son funcionarios públicos. No puede ser que nos enteremos todos de una resolución que se sacan una foto así medio en secreto porque no se puede difundir, que se aprueba con un número en una sesión que nadie se entera de lo que se está votando y que en definitiva es un aumento más importante que el resto del Estado, porque si el aumento se efectiviza en el mes de noviembre, el 30%, y el resto del Estado tiene que esperar 6 meses más, claramente hay una desigualdad. Podrían dar el ejemplo, alguna legislatura lo plantea en la historia, no sé quién lo hará, esta evidentemente siguió el mismo camino que las anteriores de transparentar. Son fondos públicos, son funcionarios, servidores de la sociedad, y estaría bueno que no tengan vergüenza, que digan, bueno, somos diputados, creemos que merecemos cobrar esto, tenemos la potestad que nos da la Constitución de fijarnos nuestro presupuesto y nuestra propia dieta, pero pública, no en secreto. Gracias. Será hasta el próximo miércoles a las 21 en una nueva edición de Sin Hilo. Será hasta luego.